Buenos días, mi nombre es Ilianis Madrid y les voy a hablar un poco sobre el comunismo. El comunismo es un movimiento político cuyo objetivo es formar a una sociedad sin clase social alguna. Esto quiere decir que todo va a recaer en la clase obrera. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la distinción del Estado. Esta tiene tres pasos fundamentales: pérdida de población, pérdida de territorio y pérdida de su gobernante. Cuando hablamos pérdida de despoblación es cuando la población decide emigrar hacia otras partes, y cuando hablamos de pérdida de terreno es cuando le quitan gran parte al Estado. Pérdida de gobernante es cuando ya no hay ninguna figura alguna a que el Estado le tenga respeto. Ahora bien, les hablaré un poco sobre las clases de socialismo. Estas básicamente se fundamentan en tres también: socialismo capitalista, socialismo anárquico y socialismo utópico. Les hablaré un poco sobre qué objetivos tiene el socialismo utópico. El socialismo utópico básicamente se basa en que la sociedad esté comandada sobre un comunismo, es decir, que las personas tienen que estar sobrellevadas en una clase social igual, que todos deben ser tratados por igual y que no va a existir ninguna clase social que los divida. Gracias, espero que les haya gustado. Les voy a hablar un poco acerca del socialismo científico. El socialismo científico no es más que un término acuñado para diferenciar las corrientes socialistas del alemán Karl Marx. ¿Por qué se utilizó para distinguir? Porque en ese momento habrían otras corrientes socialistas que también estaban impuestas. Eso fue a mediados del siglo XIX. Karl Marx se hizo un enfoque teórico acerca del socialismo científico, el cual él lo llamó así porque se trataba de una lucha constante entre las clases sociales, lo cual causaba un gran disgusto entre las personas que estaban en ese momento. También les voy a hablar un poco acerca del fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es un régimen totalitario el cual va en contra del liberalismo y de la democracia. Es todo lo opuesto al liberalismo y democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que el fascismo se llama así porque es un régimen forzoso forzoso, obligado, el cual se implementa en ese momento en Francia, porque ellos estaban como disgustados porque la política de ese momento no estaba funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Que él encontró un grupo de fascistas, el gobierno de turno encontró un grupo de fascistas y se involucró con ellos, los aprovechó y se apoderó de eso en ese momento, del poder en ese momento. Lo hizo a la fuerza, pero ¿qué pasa? Que en ese momento no lo hizo imponentemente, aunque es un fenómeno violento. Él tuvo el consentimiento de las demás personas para llegar ahí al fascismo, que con el paso del tiempo, con el paso de la historia, sí tuvo que hacerlo a la fuerza porque habían unas personas que eran opositoras a eso. Entonces, en vista de que se oponían, pero que el porcentaje era muy mínimo, impuso a la fuerza el fascismo y se logró quedar con el poder violentamente. Muchísimas gracias. El nazismo es el nacionalsocialismo. Este fue fundado por Adolfo Hitler en la década de 1920, como consecuencia de la humillación que estaba viviendo Alemania. Para 1930, el nazismo se había convertido en una fuerza totalmente poderosa que solamente esperaba estar dentro del poder. Para 1933, y estando dentro del poder, el nazismo crea ideas para fundar un gobierno dictatorial que apoyara a la milicia popular urbana, que militarizara al pueblo y asimismo que fuera en contra de la democracia, el judaísmo y el comunismo. Cabe destacar que el nazismo es el responsable de la muerte de 6 millones de judíos
y de más de 20 millones de personas. Se dice que ellos eran de raza pura, por lo tanto tenían un poco de racismo en ese aspecto. Para finalizar, se dice que Adolfo Hitler actuó de dicha manera porque fue absorbido por el poder, pero al principio él solamente actuó de una manera buena porque trató de potenciar Alemania como tal, pero después fue absorbido por el poder y, y por eso llegó a donde llegó. Gracias, profesor Zambrano, esto fue toda nuestra exposición.